Muy buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, por aquí dentro de la contingencia, ¿no? De la activación del aula virtual por el tema del COVID, pues les voy a dejar una sesión asíncrona pues de explicación de la presentación que ya se encuentra en el aula disponible para todos ustedes, que es la comparación de la evaluación ambiental y evaluación metabólica, dando continuidad a la temática que venimos trabajando, ¿vale? Recuerden que estamos en el proceso de estrés térmico y estamos aquí en la parte de contaminantes físicos, de riesgo de higiene físico a nivel de energía térmico, ¿vale? Y recuerden que venimos trabajando primero con una evaluación por la izquierda, donde empezamos a practicar todo lo que fue, bueno, a adquirir competencia en cuanto a la evaluación del ambiente laboral con el equipo, temperatura del ambiente, temperatura de globo, temperatura húmeda natural. Eso nos daba un índice que es el índice ambiental, ¿de acuerdo? Y luego estuvimos trabajando en lo que tenía que ver con la evaluación por la derecha, por el camino de la derecha, que era la evaluación de la actividad, que debemos tener en cuenta que se hace con cronómetro, dividiendo en paso la actividad, para poder encontrar el metabolismo de la actividad y poder decidir también si esa actividad es de alto grado, de bajo grado, de mucho consumo metabólico o de bajo consumo metabólico. Y lo terminamos haciendo con unas tablas dependiendo de la actividad. Recuerden que sacábamos que el metabolismo se componía del metabolismo basal, del metabolismo por postura, por actividad y por desplazamiento. Por ahí vamos, ¿no? Entonces, si teníamos esas dos evaluaciones, nos hacía falta la comparación entre ellas dos para poder determinar si hay riesgo por estrés térmico. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos un tema, un momentico, vamos a abrirlo aquí en PDF, lo vamos a tener aquí, que me siento más cómodo con él. Entonces recuerden, teníamos las evaluaciones tanto por la izquierda como por la derecha. Veníamos con la evaluación de la carga metabólica, que fue lo último que trabajamos, lo cual nos daba un dato en vatios por metros cuadrados de lo que consumía la actividad. Y por el otro lado ya habíamos logrado indagar sobre cómo hacer la evaluación del índice WGT o TGB, dependiendo si era en inglés o en español, que nos indica en grados centígrados el máximo nivel en grados centígrados de que podemos soportar antes de entrar en estrés térmico. Pero si se dan cuenta, nosotros tenemos esta unidad de medida en vatios por metro cuadrado y esta unidad de medida en grados centígrados. No son coherentes, lo que quiere decir que no las podemos comparar todavía, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es una transformación de estos datos de vatios por metro cuadrado, los tenemos que transformar en un valor de índice, en grados centígrados, para poderlo después comparar con el índice que nos arrojó el equipo. En ese orden de ideas vamos a trabajar en esa transformación. ¿Cómo hacemos esa transformación? Pues nosotros tenemos ahora mismo una evaluación de la carga metabólica que está dada en vatios por metro cuadrado, que nos mide la energía que necesitamos para la actividad. Recuerden que la unidad sobre metros cuadrados nos sugiere que esta es general para la actividad. Si yo quiero impactar o saber cuál es el gasto metabólico, la carga metabólica exclusivamente para un trabajador, tengo que multiplicar esos vatios por metro cuadrado por la superficie corporal de mi trabajador, que ya lo vimos en una anterior sesión, que es con la fórmula de Dubois, ¿vale? Entonces, yo tengo esa evaluación de carga metabólica en vatios por metros cuadrados. ¿A dónde me voy a ir? Me voy a ir a una tabla que me la da la ISO, que estamos trabajando, la norma, y esa tabla nos va a permitir transformar esos vatios por metro cuadrado en un índice dado en grados centígrados, para así poder compararlo con el valor límite, ¿ok? Para poder decir si estamos ante estrés o no estamos ante estrés.
¿De acuerdo? Ustedes vean que es muy sencilla la actividad. Ya esto lo tenemos más o menos controlado. Esto lo tenemos controlado. Venimos trabajando en él. Con esto terminamos la sesión pasada. Y ahora vamos a empezar a trabajar con esta tabla. ¿Vale? Ok. Entonces, en ese orden de ideas vamos ahora a comparar contra norma. Entonces, vean esta tabla que aparece aquí en pantalla que tienen ahora mismo. Y esa tabla, ¿qué nos dice? Nos dice que este es el valor límite del índice WBGT. ¿De acuerdo? O sea, es el valor límite que yo puedo tener en el equipo, en el valor que me dio el equipo. ¿De qué hago? Yo primero debo hacer la transformación. Depende de lo que me dé el metabolismo de mi actividad, menor a 65, entre 65 y 130, de 130 a 200, puedo tener de 200 a 260 y puedo tener mayor a 260. Puedo tener otras opciones dentro de esta tabla, es que el individuo o el trabajador esté aclimatado al calor, que no esté aclimatado al calor. También para actividades de mucho gasto metabólico, es decir, a partir de 200 vatios por metro cuadrado, yo tengo en cuenta mucho que si no hay movimiento del aire, si hay un movimiento de aire perceptible, razón por la cual toda evaluación de riesgo por estrés térmico tiene que ir acompañada de información de velocidad del aire, y también en este caso lo tendríamos para individuo aclimatado, individuo no aclimatado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una actividad de 100 vatios por metro cuadrado, o vamos a poner otro caso, 150 vatios por metro cuadrado, estaría aquí en este rango. Lo que quiere decir que el índice máximo que puedo yo obtener es de 28 grados centígrados. ¿Ok? 28, o sea, 150 vatios por metro cuadrado, tendría yo una equivalencia de 28 en el índice para una persona aclimatada, o de 26 en una persona no aclimatada al calor. ¿Ok? Entonces, ya con eso, ya he hecho yo la transformación de mis vatios por metro cuadrado a un índice para yo saber cuál es ese valor límite que puedo tener yo en mi equipo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comentarles que esta tabla es válida para ropa de trabajo de verano. Es decir, que si los trabajadores están dotados con otro tipo de vestimenta, tenemos que hacer la corrección de este índice. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ya yo tengo este valor. Este es el valor que voy a comparar con el índice que me da el equipo. Aquí están otras formas de dar la gráfica. Véanlo aquí, consumo metabólico, y aquí en la parte de la izquierda encuentran la escala de el índice WBGT. Para menores a 65 estaríamos en 33 grados, para entre 65 y 130, 30, que es esto mismo que aparece aquí, sino en forma de barras para que tengamos otro tipo de lectura, aquellos que se sienten más cómodos mirando barritas. Esta tabla es válida para personas aclimatadas, ¿vale? Este es el valor de referencia para personas aclimatadas. Lo que aparece en rojo, la barra roja, es con movimiento del aire sensible, y lo que aparece en amarillo es con movimiento del aire no sensible. Esta tabla también la podemos tener para personas no aclimatadas, que es este caso que está aquí, para personas no aclimatadas. ¿Vale? Aquí, menor de 65, 32, de 65 a 130, 29, vean que se corresponde a estos valores que están en esta tabla. Es decir, esta tabla nos da la misma información que esta gráfica y que esta gráfica. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, también podemos tener el caso de tenerlo en esta forma. Carga metabólica, y encuentro el valor del índice WBGT máximo. Vean, para 65 debe caer más o menos en 33 y 29 por acá.
¿De acuerdo? Entonces, todo esto son las formas en que podemos encontrar la tabla de valores límites para poder yo transformar mis vatios por metro cuadrado en un índice WBGT máximo. ¿Ok? Listo. Entonces, les comentaba que si la ropa no es de verano, vean, ropa de verano, una corrección de 0. Si tienen puesto una bata de algodón, yo le quito 2 grados al índice máximo que hallé. Si la ropa es de invierno, le quito 4 al índice máximo que hallé. Y si tienen protección de humedad, menos 6. Te vean cómo, imaginemos el caso, el mismo trabajador que teníamos, que estábamos trabajando con este valor de aquí. Aquí teníamos 150, hablábamos de una persona aclimatada al calor, pero le tenemos puesto una ropa de invierno. Tendríamos que a este valor que aparece aquí restarle 4. O sea, su límite no serían 28, sino serían 24. Es un dato muy importante a la hora de tener en cuenta para la evaluación de estrés térmico. Ok, recuerden que la ropa de verano es una bermudita, es un suéter de algodón blanco, así, manga cortica. Y ya en situaciones de trabajo, recuerden que los uniformes tienden a ser mangas largas y jeans tejanos hasta los tobillos con botas. O sea que ahí tendremos siempre que tenemos un impacto de la vestimenta que ellos tienen puesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo con ese al transformar el índice que me dio en tabla? ¿Qué hago yo? Pues debo coger y ese índice WBGT que tengo yo de la norma que transformé de mis vatios por metro cuadrado, me dio un índice máximo. Si durante una hora, que es lo que hacemos la evaluación, los peores 60 minutos de la jornada, el índice WBGT que yo hallé con mi equipo supera el índice WBGT máximo de la tabla del valor de referencia, hallado, que fue lo que hallé, la parte metabólica, la transformación de vatios por metro cuadrado a mi índice WBGT, puedo afirmar que el riesgo es inaceptable por estrés térmico. Si ese valor del índice WBGT del ambiente laboral medido con el equipo está por debajo de el índice WBGT de la tabla de la referencia, el trabajador no está en estrés térmico. De esa manera logramos traer las dos evaluaciones que teníamos a cada uno de los lados y cruzarlas para poder evaluar si el trabajador está expuesto a estrés térmico o no está expuesto a estrés térmico. ¿Ok? Entonces, las dudas que hayan quedado con respecto a esto, las vamos a estar tocando en nuestra sesión presencial del día miércoles a las 6:30 de la tarde. Ya le estaré dando más información. Y también generará en el aula, tienen un ejemplo de evaluación completa de estrés térmico, ¿vale? Tienen un artículo que está colgado también, véanlo aquí, aquí está momentico les enseño, aquí está la unidad 3, que es de contraste a norma y determinación de estrés térmico. Está el material de estudio, la comparación, es esta presentación, la presentación que les acabo ahora de socializar. El material adicional, el ejemplo de evaluación de riesgo por estrés térmico, y tienen un artículo específico de la evaluación de estrés térmico en una empresa de alimentos. ¿Ok? Aquí en la actividad de aprendizaje encuentran la sesión chat síncrona que vamos a tener el 25 de marzo de 2020 en horario de clase, disponible ahí. De todas formas, estén pendientes porque vamos a activar una videoconferencia. Y después tendremos el día miércoles, les activo la tarea que es el envío de un taller de evaluación de estrés térmico para ir dando cumplimiento a todo el proceso. ¿Ok? Bueno, muchas gracias chicos, que pasen buen día, buena noche, un abrazo.